Ya estamos en comunicación con Violeta Carrera Pereira. Ella es socióloga, investigadora del Instituto Argentina Grande, y todas las semanas están publicando un informe sobre economía, tratando diferentes tópicos, y nos podemos dar un ratito acá los jueves para meternos en el informe. ¿Cómo estás, Violeta? Acá Mauricio Israel y Gabriel Nicolino te saludamos desde la Freeway. Hola Mauricio, Gabriel, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien por acá. ¿Qué te parece para destacar de este informe semanal? ¿Por dónde te gustaría empezar? Bueno, a mí me parece que uno de los datos que incluso después más resonó y que fue conversado tiene que ver con, y si querés también a cuento un poco de del dato o uno de los datos de esta semana ya, que tiene que ver con el resultado fiscal de junio, que vuelve a dar superavitario, que de vuelta, como hablábamos la vez pasada, nos parece que es un buen dato, por supuesto, que el dato fiscal. Sin embargo, siempre la pregunta que nosotros planteamos y que ya hablábamos la vez pasada tiene que ver con cómo se construye ese superávit, quiénes pagan ese superávit. Desde el lado, desde la recaudación, nosotros siempre medimos eso, ¿no? Bueno, quienes están poniendo la plata, sabiendo que el sistema recaudatorio argentino tiene muchos rasgos regresivos y que entonces es mejorable. Y también desde el lado del gasto, bueno, quienes dejan de percibir transferencias, apoyos económicos que antes recibían y que hacían a sus condiciones de vida, ¿no? Particularmente el dato me parece en relación a ingresos y gastos de la semana pasada, que está en nuestro semanal, tiene que ver con, hicimos la cuenta, ¿no?, de cuánto se ahorra el Estado Nacional, ni siquiera, o sea, si elimina por completo todos los programas que tiene ganas de tocar, ¿no? Que ya avisó que iban por decreto, ya avisó que iban a modificar su estructura organizativa. Es decir, contemplando todo lo que dijeron que van a eliminar, como por ejemplo la Dirección Nacional de Vialidad o la Comisión Nacional de Transporte, lo que van a eliminar, más aquello que dijeron que no es que van a eliminar, pero que van a modificar, por ejemplo el INTA y el INTI, contemplando todas esas partidas, haciendo como si fueran a eliminar todo eso, nos daba que se ahorraban alrededor de un 2,9% del gasto público, tocando, ¿no?, más de 40 organizaciones, entes, organismos, fondos que tiene el Estado Nacional, que tienen muy buen impacto, ¿no? Nosotros lo que planteábamos un poco en el semanal pasado es ahorrarse un ajuste poco inteligente, que ya lo veníamos hablando acá, ¿no? Ahorrarse 2,9% del gasto a costa de eliminar un montón, más de 40, o de tocar más de 40 organismos e instituciones estatales que funcionan muy bien y que tienen un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas y que son necesarios para un país que busca crecer y que busca ser un país donde cotidianamente se mejoran las condiciones de vida de su población, y como tiene, por ejemplo, el INTI o el INTA, ¿no? Nosotros poníamos ahí el ejemplo del INTI, pero también, por ejemplo, mencionaron que van a modificar la organización de los 5 hospitales nacionales, como el Garrahan, para ahorrarse muy poco dinero. Sí, hablábamos recién con una médica residente que bueno, que ya nos decía que su trabajo como médica residente lo están intentando degradar a una beca. Aun cuando trabajan 100 horas semanales, una jornada que algunos no podemos ni dimensionar. Sí, no, es que completamente, ¿no? Los salarios de quienes eran residentes en el Garrahan, que encima ahora pasarían, como vos decís, a ser becarios, que entonces ya no tienen un montón de derechos laborales porque no es reconocida esa relación laboral. Los residentes de Garrahan son de los estatales los estatales son el sector, ¿no?, de la población ocupada que más viene perdiendo. Pero los residentes del Garrahan y todos los que entran en ese convenio, por ejemplo también los investigadores independientes del CONICET,
son el sector que más viene perdiendo económicamente hablando. Estaban, si no recuerdo mal, como 35% abajo en relación a noviembre de 2023. Y por supuesto en condiciones de trabajo muchísimo peores, porque además las transferencias a los hospitales nacionales o las partidas de salud están abajo. Entonces trabajan en peores condiciones por peores sueldos. Es durísimo. Y bueno, ¿y esto cómo va impactando en la diaria de los ciudadanos que tienen que atenderse con un sistema que castiga a los que lo ponen en movimiento? Ahí hay un dato que me parece que viene encadenado, ustedes lo tienen presentado en el informe. ¿Hay una caída en las unidades de medicamentos vendidos este año? Sí, completamente. La venta de medicamentos viene bien por debajo. Ya en 2023, en 2024 veíamos una caída contra 2023 que continúa, repunta un poco contra 2024, 2025, pero sigue muy abajo de 2023. Nos da que en el primer trimestre de 2025 cayó la venta de medicamentos un 6% en comparación al primer trimestre de 2023. Estos son datos de la Cámara Argentina de Farmacéuticas, ¿no? Y que nosotros presentamos en el INF. Primero que aparte los medicamentos son un bien muy inelástico, ¿no? Claro. Para que alguien tenga que dejar de comprar medicamentos significa que está en la lona. Y no es la primera variable que uno ajusta, claramente, si tiene que achicarse un poco. Es lo último que uno toca. Y esté 6% abajo el primer trimestre de 2025 contra el primer trimestre de 2023, nos habla de que hay un sector de la población que la está pasando muy, muy mal. Y eso me parece que es necesario enfatizarlo porque hay señales como confusas o mixtas, ¿no?, en lo que hacen al ingreso hoy en día de la población, de los trabajadores argentinos o de la población en general. Sí, hay una recuperación del ingreso contra 2024, pero los ingresos salariales están bien estancados, hace 3 meses que no crecen, y sí vemos sobre todo, y que me parece que muestra el dato de 6% menos de venta de medicamentos, tiene que ver con una recuperación bien heterogénea, ¿no? Hay sectores que me parece que no terminamos de comprender lo mal que están, ¿no? Y que este tipo de datos permiten reflejar un poco y dimensionar esa caída. Y contrapartida, además, perdón, y lo último que digo sobre medicamentos, pero que me parece que es un dato bien contundente, y que habla también de qué modelo de país se está configurando, que tiene que ver que, concomitante a esta caída de venta de medicamentos, suben, dato INDEC, la facturación de las farmacéuticas, ¿no? Están 22% arriba en términos reales, es decir, un cuarto más de lo que ganaron en el primer trimestre de 2023. Ganaron un cuarto más en términos reales. Que tenemos necesidades de medicamentos que, como vos decís, es algo con lo último que uno podría ajustarse, que caen gente que no puede comprar el medicamento que tiene que tomar, o que por ahí se saltea una toma menos cantidad de la que le receta el médico, cosa que es malísima, no recomendable. Y en contrapartida de esto, la facturación de las farmacéuticas en términos reales, casi un cuarto por encima de 2023. Sí, y para mí, y esto, como decías vos, trayendo en colación, salud pública, que se brinda una salud pública de peor calidad, porque el gobierno está empecinado en hacer recortes poco astutos o poco justos, si querés incluso, salud pública de peor condiciones, con trabajadores que ganan menos, que tienen que trabajar más horas, que terminan de hacer la residencia y tienen que salir a manejar Uber para completar el ingreso, menos guita en los hospitales para su funcionamiento, prepagas que suben muy por encima de todo el resto de los precios de la economía, farmacéuticas que ganan 22% más en términos reales, en un contexto de caída del consumo de medicamentos. Nosotros vemos
un nivel más allá incluso de lo económico en términos de plata, ¿no? Un nivel de precarización de la vida, esto que vos decís, tener que tomar, en vez de 2 veces el medicamento que tenés que tomar, tomarlo una sola vez, un nivel de precarización de la vida cotidiana y de lo laboral y de todo, que es alarmante. Sí, es tremendo y les habrá pasado a cualquiera que haya circulado por alguna farmacia el último tiempo de encontrarse con algún jubilado preguntando y eligiendo a algún qué medicamento podía tomar de los que tiene prescriptos en función del precio. La verdad que son imágenes que se están viendo. Yo por lo menos, si uno se sienta un ratito mientras espera en la farmacia y escucha, mira, se encuentra con estas realidades. ¿Hay algún otro dato que te parece que tengamos que destacar de este informe? Bueno, sí, yo creo que además de la cuestión salarial, que un poco ya la mencionamos de paso, salieron datos del CIPA, ¿no? que nos hablan del sector, de la remuneración del sector privado registrado, que es una porción de la población ocupada, más o menos la mitad de la población ocupada. No, perdón, menos. Alrededor de un tercio de la población ocupada. Que por tercer mes, y que es la mejor porción de la población ocupada que tiene las remuneraciones más altas, es el tercer mes consecutivo que pierden ingresos, ¿no? Perdieron en 3 meses los privados registrados, asalariados privados registrados, el 5,3% en términos reales. Es decir, contra diciembre de 2024, ya no estamos comparando contra 2023, estamos comparando con finales del año pasado, que claramente fue de los peores años en términos de ingresos laborales, ¿no? Salariales. Nosotros... ya está contemplado en eso toda la mega devaluación del primer de inicio de este ciclo. Completamente. Parecía, ¿no?, que hacia mediados, fines del año pasado, había una recuperación del ingreso contra la caída que, como vos bien decís, generan producto de la escalada inflacionaria post-devaluación, que no tuvo política de compensación de ingresos. Después de esa caída fuertísima de los salarios, parecía el año pasado que cerraban el año empezando a recomponer los salarios, por lo menos del sector privado registrado asalariado. No claramente el sector público, que es alrededor del 17% de la población ocupada. En 2025 vemos esa dinámica de ingresos, están bien por debajo de noviembre de 2023, pero de vuelta también están perdiendo contra sí mismos. Si querés, este no es un dato menor en relación, por ejemplo, al dato de inflación que salió el jueves de la semana pasada. Sí, que a primera vista 1,6 podría parecer un dato que viene estabilizando de alguna forma o bajando la inflación. No, sí, es que eso igual, sin lugar a dudas, es un muy buen dato, 1,6. Marca una tendencia a la desaceleración de la inflación, que es siempre una buena noticia porque aparte permite, si hubo un motivo por el cual los ingresos salariales empiezan a recuperar a fines del año pasado, tiene que ver con esto, tiene que ver con la desaceleración de la inflación. Es una buena noticia. La pregunta es, y que queda más claro cuando se desacelera la inflación, es quiénes ganan y quiénes pierden, porque que haya menos variación de los precios generales de la economía no significa que uno vaya a tener más poder de compra necesariamente. Es condición necesaria, o sea, por supuesto que es necesaria una economía con bajos niveles de inflación para poder sostener un nivel de ingresos medio o medio elevado, ¿no? Porque si no es una carrera constante por ver quién gana y quién pierde cuando tenés altos niveles de inflación. Es verdad que es una buena noticia la desaceleración de la inflación. Lo que sucede es que los salarios están variando, aun cuando la inflación, la variación mensual, ese numerito 1,6, baja, los salarios también no están subiendo ni siquiera ese 1,6 los salarios. Ese es un problema. Y también explico un poco, viste, que a veces están estas preguntas de, che, ¿cómo puede ser que da 1,6 la inflación si yo puedo comprar menos? Bueno, no significa una cosa, no implica la otra, ¿no? Nosotros efectivamente vemos, como muestra bien, una desaceleración de la inflación, que es una buena noticia,
Lo que sucede es que el ingreso salarial sigue perdiendo contra la inflación y hay ahí un problema grande, ¿no? Sí, en tanto si la inflación, aunque baja para los niveles a los que habíamos llegado a acostumbrarnos, suene 1.6, si el aumento salarial es 1, ya perdiste medio de 0.6. Exacto. Ahí hay una pérdida que, que no va a terminar de recomponer a este ritmo, no va a recomponer nunca esta primera pérdida fuerte que a veces el gobierno uno lo escucha hablar y como que tiende a desentenderse de la primera mega devaluación que hizo apenas asumió. Sí, completamente, completamente. E incluso te diría, además de esto de señalar como, bueno, che, los salarios crecen a un ritmo más bajo, 1 contra 1,6 de la inflación, entonces perdés. También es necesario señalar que parte de la política, de las anclas que encontró el gobierno para frenar la inflación, tienen que ver con los salarios y con el nivel de actividad. Eso no son dos cuestiones desvinculadas. El gobierno dejó que los servicios públicos, por ejemplo, subieran como locos, aumentaran bien por encima de la inflación, y los precios que te quedaron abajo, los perdedores que hacen que no suba tanto, que no suba tanto la inflación, son, entre otras cosas, los trabajadores. Y, por supuesto, un nivel de actividad que es un dato más que me parece que es resaltable del semanal, que tiene que ver con el nivel de actividad industrial, que es el sector que más emplea personas en buenas condiciones en la Argentina. La actividad industrial sigue por el suelo e incluso muestra peores valores en lo que va del año, enero-mayo, peores valores que lo que mostró en 2024, porque hacia de vuelta lo mismo que a nivel salarial, hacia mediados, fines del 2024, parecía que estaba repuntando de a poco, y estos meses, de lo que va del año, muestra de vuelta caída. Entonces, o sea cuando ves el acumulado de enero-mayo contra 2023, te da más abajo de que si comparás 2023 contra 2024. Muy fuerte este dato, se está sintiendo, y esto es lo que por ahí explica, como decías antes, esta sensación de que bueno, baja el número de la inflación, pero igualmente la plata alcanza cada vez para menos, y de alguna forma va generando esto alguna burbuja, porque si en algún momento no sé si ojalá lo tenga en sus planes este gobierno o el que venga, empieza a liberar un poco el poder adquisitivo de los salarios, esta planche de la inflación en base a sacar plata de los bolsillos de la gente va a dejar de funcionar. No, sin lugar a dudas. Si hay algo que es preocupante es que la economía argentina está en niveles, por distintos indicadores, ¿no? Muy bajos como para aguantarse otro shock inflacionario, cambiario, que parece ser sobre todo el cambiario, ¿no? Como el área más frágil en este momento. Hay otras áreas que también muestran el alto de fragilidad, como decíamos recién, la industria, pero que tienen menos como drivers para poder pensar que va a haber un shock, que haga que corra todo en muy poco tiempo. Sí parece ser, y que también está en el semanal, la cuestión cambiaria, un frente bien frágil y explosivo, diría también, ¿no? Y de vuelta, la economía argentina, los salarios, la actividad industrial, en niveles muy bajos como para aguantarse otro golpe como el que tuvieron a fines de 2023, ¿no? Con la devaluación. Bueno, invitamos ahí a todos los oyentes a visitar la página del Instituto Argentina Grande, a descargarse el informe que tiene
de esto que estuvimos hablando y muchísimo más data. No sé si te quedó alguna cosita más. De mi parte, agradecer de la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Pasó por el aire de la Freeway y de Ahora Dicen Qué, Violeta Carrera Pereira, con el resumen semanal del Instituto Argentina Grande. Nos vamos a una tanda y en breve estamos de vuelta.